He estado buscando las carreteras más aterradoras que la humanidad jamás se haya atrevido a cruzar. Ahora mismo, cada giro de las ruedas se siente como un deseo de muerte. Esto no es para los débiles de corazón. A un lado, un abismo listo para engullirlo todo. Al otro, la fuerza implacable de la naturaleza amenaza con arrastrarte sin piedad. Solo estás tú, tu miedo paralizante y un camino que parece desafiar los límites de la supervivencia. Emprendamos un viaje para descubrir las carreteras más peligrosas del planeta. Karakoram Highway, Pakistán, China. Hay rutas que no solo unen territorios, sino maneras de vivir completamente diferentes. Entre Pakistán y China, la Karakoram Highway atraviesa un mundo donde la altitud cambia el clima. El paisaje y hasta la percepción del tiempo. Las comunidades de estas montañas han aprendido durante generaciones a convivir con condiciones duras. Conservando costumbres marcadas por la distancia y la adaptación. En un entorno así, la naturaleza no acompaña el camino, lo condiciona todo. La Karakoram Highway figura entre las carreteras internacionales más altas del planeta, superando los 4.700 metros en algunos puntos. Su recorrido cruza cordilleras enormes, valles profundos y zonas donde el paisaje parece transformarse a cada kilómetro. No es una ruta uniforme ni previsible. Cada tramo exige otra mirada. A veces la carretera se siente mínima frente a la escala de las montañas, como una línea frágil dentro de un territorio inmenso. Por eso este viaje no se percibe como un simple desplazamiento, sino como una experiencia de altura, distancia y contraste constante. Guoliang Tunnel Road, China. El acceso no siempre nace de la comodidad. En algunos lugares, la dificultad es justamente lo que da sentido al camino. En China, donde la geografía cambia de forma extrema entre regiones, muchas comunidades han creado soluciones ajustadas al terreno que habitan. No se trata de imponer una obra sobre el paisaje, sino de encontrar una forma directa de convivir con él.
Esa lógica aparece en proyectos que surgen primero de la necesidad y después del diseño. La Guoliang Tunnel Road está excavada directamente en la roca de la montaña, formando un túnel que acompaña el perfil del acantilado. A lo largo del trayecto, las aberturas laterales dejan entrar la luz natural y revelan vistas hacia el exterior. La carretera es estrecha, por lo que exige una conducción precisa y atenta. El recorrido se percibe como una alternancia constante entre sombra y paisaje abierto. Cada ventana cambia la luz, la profundidad y la sensación de espacio, creando una experiencia intensa que nunca se siente repetida. Stelvio Pass, Italia. Italia es un país donde la vida se disfruta con calma, entre historia, gastronomía y paisajes que parecen creados con sensibilidad artística. En zonas como Lombardía o el Tirol del Sur, las montañas forman parte de la vida cotidiana, influyendo en la arquitectura, la cultura y las tradiciones locales. Italia reúne uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo, y su estilo de vida refleja un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno. Donde cada detalle parece tener su propio significado. El Stelvio Pass es uno de los pasos de montaña más altos de Europa, con unos 2.757 metros sobre el nivel del mar. En su vertiente más famosa, sus 48 curvas cerradas lo han convertido en una ruta conocida por su trazado técnico y sus vistas abiertas hacia los Alpes. A medida que se avanza, el paisaje cambia poco a poco, pasando de zonas verdes a entornos más rocosos y despejados. El Stelvio no destaca solo por su dificultad, sino por esa sensación de ascenso constante hacia un lugar más puro. Cada curva marca un ritmo distinto, como si el camino guiara la mirada paso a paso. Tianmen Mountain Road, China. No siempre es fácil distinguir dónde acaba la carretera y dónde comienza la montaña. En China, un país donde pasado y presente conviven de forma constante, las montañas no son solo parte del paisaje, también pertenecen a su identidad cultural. Durante siglos, estos lugares han sido vistos como espacios de equilibrio, reflexión y conexión con algo mayor. Hoy, esa relación continúa incluso dentro de proyectos modernos. La vida en estas regiones se ajusta al entorno en lugar de imponerse sobre él, y eso se percibe desde el primer instante. La Tianmen Mountain Road asciende mediante 99 curvas cerradas que siguen la forma natural de la montaña hasta llegar a la cima. No hay largos tramos rectos donde la atención pueda relajarse. Cada giro exige presencia total. A medida que se gana altura, el paisaje se abre y la percepción del espacio cambia por completo.
El aire parece distinto, la escala se vuelve más grande y el silencio adquiere más fuerza. Aquí, la carretera no funciona como un elemento aislado, sino como parte del entorno. Cada curva no solo modifica la dirección, también transforma la manera de mirar todo lo que la rodea. Transfagarasan, Rumanía. Hay carreteras que parecen hechas para cruzar montañas. Esta, en cambio, parece avanzar hablando con ellas. En Rumanía, la relación con la naturaleza no es solo una imagen para visitantes, sino una parte real de la vida diaria. El país conserva algunos de los ecosistemas mejor preservados de Europa, y eso se nota en su forma de vivir. El ritmo cambia. Las estaciones tienen presencia y el paisaje no funciona como simple fondo, sino como un elemento activo del día a día. Todo ese contexto transforma la manera en que se siente el camino. La Transfagarasan llega hasta unos 2.042 metros de altitud y atraviesa los montes Cárpatos con un trazado que respeta la forma de la montaña, sin intentar suavizarla. Sus curvas cerradas, sus pendientes variables y sus cambios de paisaje hacen que cada tramo tenga un carácter propio. De pronto aparecen lagos, túneles, zonas abiertas y miradores naturales que rompen la rutina del recorrido. Aquí, la carretera no impone su presencia sobre el entorno, sino que lo acompaña. Conducir por ella exige atención, pero también regala una sensación especial: estar dentro del paisaje, no solo mirarlo desde lejos. Atlantic Ocean Road, Noruega. Noruega vuelve a aparecer con una propuesta diferente, donde la vida junto al mar define gran parte del carácter de sus habitantes. Las comunidades costeras han creado una fuerte conexión con el océano, basada en la adaptación, la paciencia y el respeto por un entorno que cambia constantemente. El país destaca por su infraestructura bien planificada y por su enfoque hacia la sostenibilidad, algo que se refleja en proyectos capaces de unir ingeniería y naturaleza sin romper el equilibrio. La Atlantic Ocean Road es una carretera de unos 8 kilómetros que conecta pequeñas islas mediante puentes que parecen elevarse sobre el mar. Su diseño sigue la forma natural del archipiélago, creando una experiencia donde el horizonte cambia a cada momento. Uno de sus puntos más conocidos es el puente Storseisundet, cuya curvatura produce una ilusión visual muy particular. Esta carretera no se siente como un simple trayecto, sino como una parte más del paisaje marino. Conducir por ella transmite una sensación de apertura, donde el cielo, el agua y la estructura se funden en un escenario continuo. Pacific Coast Highway, Estados Unidos. No todas las carreteras existen únicamente para llegar a un punto final. Algunas transforman la manera en que miras el camino. En la costa de California, el océano marca el ritmo de la vida. Las olas, la luz cambiante y la amplitud del paisaje crean una forma de vivir más abierta y pausada.
Estados Unidos suele asociarse con prisa, productividad y grandes ciudades, pero en esta zona aparece otra sensación. Aquí todo invita a bajar la velocidad. Conducir deja de ser una rutina y se convierte en una pausa frente al mundo. Ese contraste hace especial la experiencia. La Pacific Coast Highway se extiende más de 1000 kilómetros junto al Pacífico. En lugar de imponerse sobre el paisaje, parece seguir su respiración. Acantilados frente al mar, curvas largas y horizontes abiertos construyen una sensación constante de viaje. No hay un solo punto que concentre toda la atención. El valor está en la secuencia completa. Cada kilómetro añade una imagen, cada cambio de luz modifica el escenario y cada tramo invita a continuar un poco más. Es una ruta que no se mide solo por lo que recorres, sino por lo que despierta mientras avanzas. Furka-Pass, Suiza. En Suiza, la montaña no es solo paisaje. Es una forma de entender el ritmo, la precisión y el respeto por la naturaleza. Los Alpes moldean la arquitectura, las rutas y muchas escenas cotidianas. Aunque el país destaca por su orden, el entorno natural conserva la última palabra. Aquí, cada subida recuerda que la montaña no se conquista. Se observa, se entiende y se respeta. El Furka-Pass alcanza unos 2.429 metros de altitud y atraviesa una de las zonas más memorables de los Alpes suizos. Su carretera asciende entre curvas técnicas, siempre pegada al relieve y con una sensación clara de altura. A medida que se gana terreno, las praderas desaparecen. La roca domina el paisaje y los glaciares empiezan a marcar el horizonte. No es un recorrido plano ni previsible, sino una experiencia de transición. Cada curva cambia la escala, la luz y la percepción del camino. Todo empieza con la humedad en el aire y el verde que lo cubre todo. Col de Turini, Francia. Cada curva exige una respuesta rápida. Cuando el camino se vuelve tan técnico, la distracción deja de tener espacio. En el sureste de Francia, las zonas montañosas viven al ritmo del relieve, del clima y de las estaciones. Aquí, la carretera no funciona únicamente como vía de conexión. También forma parte del paisaje diario y de la manera en que el territorio se recorre.
El Col de Turini alcanza unos 1.607 metros de altitud y destaca por un trazado preciso, lleno de curvas cerradas y cambios constantes de dirección. La carretera atraviesa bosques densos y de pronto se abre hacia zonas donde la vista alcanza el valle. El recorrido se siente como una cadena continua de decisiones, perspectivas y movimientos. Cada giro modifica la escena inmediata, alternando sombra, altura y profundidad, mientras mantiene una sensación permanente de atención y dinamismo. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. En Estados Unidos, cada ciudad tiene su propio ritmo, pero muchas comparten algo en común: la capacidad de convertir grandes ideas en símbolos reconocibles. San Francisco es un buen ejemplo de ello, una ciudad donde la innovación se mezcla con paisajes abiertos, barrios con historia y una cultura diversa. California, además, se encuentra entre las economías más grandes del mundo si se comparara como país independiente, y destaca por unir tecnología, creatividad y espíritu emprendedor. Vivir aquí significa moverse dentro de un entorno cambiante, donde cada día puede ofrecer una imagen distinta de la vida moderna. El Golden Gate Bridge no es solo un puente, es una presencia que acompaña el horizonte de San Francisco. Inaugurado en 1937, se extiende unos 7 kilómetros sobre el estrecho que conecta la bahía con el Océano Pacífico. Su tono rojo anaranjado fue elegido para destacar entre la niebla frecuente de la zona y al mismo tiempo armonizar con el paisaje. Cruzarlo permite sentir algo más que una obra de ingeniería. Es atravesar una parte de la historia y del carácter de la ciudad. Cuando aparece entre la niebla, el Golden Gate no solo marca el camino, también deja una imagen difícil de olvidar. Tower Bridge, Reino Unido. Hay ciudades que parecen contar su historia sin decir una sola palabra, solo a través de sus calles, sus edificios y sus detalles. Londres pertenece a ese tipo de lugares. Entre avenidas antiguas y construcciones contemporáneas, la ciudad avanza mezclando de forma natural el peso de los siglos con la vida actual. Con más de 2000 años de evolución urbana, no es solo un centro financiero de alcance mundial, sino también un escenario donde la cultura, la arquitectura y las tradiciones siguen presentes en el día a día. El Tower Bridge, abierto en 1894, es uno de los símbolos más reconocidos de Londres. Sus 2 torres de estilo victoriano y su mecanismo basculante permiten que los barcos crucen el río Támesis sin romper el movimiento terrestre de la ciudad. Con unos 244 metros de longitud, combina una función práctica con una imagen histórica muy marcada. Más que un puente, es una pieza que une épocas, estilos y memoria urbana.
Cuando sus plataformas se elevan, se entiende cómo la ingeniería también puede convertirse en parte del alma de una ciudad. Sydney Harbour Bridge, Australia. Hay ciudades que se comprenden mejor cuando se miran desde el agua. Sydney es una de ellas. Su bahía marca el ritmo de la ciudad, con la luz reflejándose en la superficie y una convivencia constante entre lo urbano y lo natural. Australia ha construido un estilo de vida donde los espacios abiertos tienen un valor esencial. Gran parte de la población vive cerca de la costa, y eso se refleja en una cultura que aprecia el aire libre, el movimiento y el bienestar. No se trata solo de calidad de vida en datos, sino de una sensación que se percibe en la forma de vivir la ciudad. El Sydney Harbour Bridge se extiende aproximadamente 1.149 metros y une zonas clave de Sydney mediante una gran estructura de arco que domina el paisaje sin romper su equilibrio. Su presencia es fuerte, pero se integra con naturalidad en la escena. Más que un puente, es una referencia visual para entender la ciudad y su relación con la bahía. Desde él, Sydney se abre en distintas direcciones, mostrando edificios, agua, movimiento y horizonte en una misma imagen. Cruzarlo no es solo desplazarse de un punto a otro, es sentir cómo una estructura puede formar parte del carácter de un lugar. Amalfi, Coast Road, Italia. Hay carreteras que no atraviesan el terreno, parecen abrazarlo. En el sur de Italia, la costa amalfitana refleja una forma de vida donde paisaje y cultura avanzan juntos. La región de Campania reúne historia, gastronomía y tradiciones que siguen presentes en la vida diaria. Italia no solo destaca por su patrimonio, también por su manera particular de entender el tiempo. Aquí, ir deprisa no parece lo más importante. Mirar, detenerse y disfrutar del entorno sí lo es. Esa forma de vivir cambia por completo la sensación del viaje. La carretera de la costa amalfitana recorre unos 50 kilómetros entre acantilados que caen hacia el mar Tirreno. Su trazado es estrecho, lleno de curvas que invitan a bajar la velocidad y prestar atención al paisaje. Pueblos como Positano o Amalfi aparecen encajados en la roca, creando una unión natural entre arquitectura y entorno. El recorrido no se siente como una simple línea sobre el mapa, sino como una sucesión de escenas conectadas. Cada tramo revela una perspectiva distinta, y por eso el viaje nunca pierde interés ni se vuelve repetitivo. Brooklyn Bridge, Estados Unidos. En medio del ritmo constante de Nueva York, hay estructuras que logran detener la mirada sin necesidad de imponerse. La ciudad representa velocidad, diversidad y actividad permanente, pero también conserva la historia dentro de su vida cotidiana. Estados Unidos ha construido parte de su identidad a través del crecimiento urbano, y Nueva York es uno de sus ejemplos más intensos. Vivir aquí significa adaptarse a un ritmo acelerado, pero también aprender a encontrar pequeñas pausas dentro del movimiento de cada día.
El Brooklyn Bridge, con unos 1.834 metros de longitud, une Manhattan y Brooklyn cruzando el East River. Su diseño mezcla torres de piedra y cables de acero, formando una estructura que ha resistido el paso del tiempo sin perder su fuerza visual. Al recorrerlo, la ciudad aparece poco a poco, con el skyline asomando entre los cables y las líneas del puente. Cruzarlo no es solo moverse de un punto a otro, es ver cómo la arquitectura, el movimiento y la vida urbana se encuentran en un mismo espacio de manera continua. Chapman's Peak Drive, Sudáfrica. Hay momentos en los que el paisaje se convierte en el verdadero protagonista de la experiencia. En Sudáfrica, especialmente en la zona de Ciudad del Cabo, la vida transcurre en un entorno donde la naturaleza está siempre cerca. El país destaca por su diversidad geográfica, y eso influye directamente en la manera en que las personas se relacionan con su alrededor. No se trata únicamente de mirar el paisaje, sino de convivir con espacios abiertos, con el mar y con la montaña al mismo tiempo. Chapman's Peak Drive se extiende durante unos 9 kilómetros entre la montaña y el Océano Atlántico. La carretera está tallada en la roca y sigue su forma sin imponer una línea artificial. Cada curva abre una vista nueva hacia el mar, limpia y sin obstáculos visuales. La cercanía entre el camino y el entorno genera una conexión constante. El recorrido se siente como una secuencia breve, pero intensa. No hay largos tramos repetidos. Cada metro ofrece una variación en la luz, el color y la profundidad del paisaje. Millau Viaduct, Francia. Desde lejos, el viaducto de Millau casi no parece una carretera, sino un trazo fino cruzando el cielo. En Francia, la ingeniería suele entenderse no solo como una solución práctica, sino también como una forma de dialogar con el paisaje. Esa sensibilidad aparece en la manera de vivir el espacio. Cuidar las proporciones, respetar el entorno y hacer que incluso una gran infraestructura pueda sentirse ligera. Aquí, construir no significa simplemente levantar algo útil, sino crear una presencia que tenga sentido dentro del lugar. El viaducto de Millau alcanza unos 343 metros en su punto más alto, una cifra que lo sitúa como el puente más alto del mundo.
Sobre el Valle del Tarn, sus pilares y cables sostienen una estructura enorme que, vista desde la distancia, parece sorprendentemente delicada. Al cruzarlo, la altura se percibe de forma continua, pero el diseño evita que resulte pesada o intimidante. El paisaje permanece abierto a ambos lados, sin perder protagonismo. Más que imponerse sobre el valle, el puente lo atraviesa con elegancia, como si formara parte de la misma línea del horizonte. Akashi Kaikyo Bridge, Japón. Algunas construcciones no impresionan solo por su tamaño, sino por la precisión con la que enfrentan su entorno. En Japón, la ingeniería está muy ligada a una cultura donde el detalle, la disciplina y la armonía tienen un valor profundo. Esa forma de entender el espacio se nota en la vida cotidiana, desde la movilidad hasta la organización urbana. Nada parece estar pensado al azar. En ese contexto, una obra como el Akashi Kaikyo Bridge no representa solo conexión, sino también resistencia y equilibrio. El Akashi Kaikyo Bridge mide aproximadamente 3.911 metros y se encuentra entre los puentes colgantes más largos del mundo. Une Honshu con la isla de Awaji, atravesando un estrecho donde el clima y el mar pueden cambiar con rapidez. A pesar de su escala, su diseño transmite ligereza, como si la estructura ordenara el espacio sin cerrarlo. Al cruzarlo, el cielo y el mar acompañan todo el recorrido, creando una sensación amplia y estable. Es un puente que no corta el horizonte, lo dibuja. La Hana Highway recorre aproximadamente. Es un recorrido donde la experiencia no depende de la velocidad, sino de la capacidad de observar. Especialmente en la zona de Ciudad del Cabo, la vida transcurre en un entorno donde la naturaleza está siempre cerca. El país destaca por su diversidad geográfica, y eso influye directamente en la manera en que las personas se relacionan con su alrededor. No se trata únicamente de mirar el paisaje, sino de convivir con espacios abiertos, con el mar
Öresundbridge, Dinamarca, Suecia. La montaña y el océano Atlántico. La carretera está tallada en la roca y sigue su forma sin imponer una línea artificial. Cada curva abre una vista nueva hacia el mar, limpia y sin obstáculos. Visuales. La cercanía entre el camino y el entorno genera una conexión constante. El recorrido se siente como una secuencia breve, pero intensa. No hay largos tramos repetidos. Cada metro ofrece una variación en la luz. Ferrocarril de Konkan, India. El Öresundbridge se extiende aproximadamente. La experiencia es estable, sin interrupciones visuales marcadas. Sino un trazo fino cruzando el cielo. En Francia, la ingeniería suele entenderse no solo como una solución práctica, sino también como una forma de dialogar con el paisaje. Esa sensibilidad aparece en la manera de vivir el espacio, cuidar las proporciones, respetar el entorno y hacer que incluso el Öresundbridge se extiende aproximadamente 8 kilómetros sobre el mar y une Copenhague con Malmö. Su diseño combina puente y túnel, creando un paso continuo entre la superficie y el subsuelo. Durante el recorrido, el horizonte permanece abierto, con el agua desplegándose a ambos lados. En este documental en Quattrock, el cruce no se vive como un cambio repentino, sino como un desplazamiento sereno entre dos espacios conectados. La experiencia resulta estable, limpia y visualmente fluida. Icefields Parkway, Canadá. El paisaje no aparece de una sola vez. Se revela poco a poco mientras la carretera avanza. En Canadá, la vida cerca de las montañas rocosas está marcada por la enorme escala del entorno. Es un país donde la naturaleza ocupa espacios inmensos y esa amplitud cambia la forma de percibir la distancia, el silencio y el tiempo. En estas zonas, la baja densidad urbana refuerza aún más la sensación de apertura.
La Icefields Parkway recorre unos 230 kilómetros entre Banff y Jasper, cruzando glaciares, lagos y montañas de gran altura. Su trazado amplio permite contemplar el paisaje con una visión clara y casi sin interrupciones. A lo largo del camino, los cambios no son bruscos. Pero sí constantes. El recorrido se siente como una secuencia continua, donde la escala del entorno domina cada escena. No hay una sensación clara de límite, solo una extensión inmensa que se despliega en todas direcciones. Langkawi Sky Bridge, Malasia. El primer impacto no nace de la estructura, sino del vacío que la rodea. En Malasia, donde la vegetación tropical cubre grandes zonas del territorio, la vida ocurre en un entorno húmedo, denso y lleno de movimiento natural. No es un paisaje para mirar desde lejos, sino un espacio que envuelve por completo. El país combina desarrollo moderno con una biodiversidad intensa, algo que también se percibe en sus lugares turísticos. Aquí, la naturaleza no se borra para construir, se integra como parte central de la experiencia. El Langkawi Sky Bridge se eleva a más de 600 metros sobre el nivel del mar, sostenido por una única torre que hace posible su forma curva y suspendida. Desde lo alto, la selva se extiende sin cortes, mientras el mar aparece al fondo como una línea tranquila. El paso estrecho aumenta la sensación de altura en cada movimiento. Caminar sobre el puente no significa solo avanzar, sino ajustar constantemente la mirada al espacio. Cada paso cambia el ángulo, la profundidad y la relación con el entorno, creando una experiencia siempre cambiante. Route 66, Estados Unidos. Todo aquí empieza con la distancia. No una distancia medida solo en kilómetros, sino en la sensación de avanzar por espacios abiertos que parecen no tener final. Estados Unidos ha construido buena parte de su identidad alrededor del movimiento y pocas carreteras expresan esa idea con tanta fuerza.
En muchas regiones, la vida creció junto a estas rutas, donde viajar significaba unir ciudades, pueblos, culturas y nuevas posibilidades. No era únicamente una forma de transporte, sino una imagen de libertad y expansión continua. La Route 66, con más de 3.900 kilómetros en su trazado original, conectaba Chicago con Los Ángeles, atravesando desiertos, pequeñas localidades y enormes extensiones abiertas. Aunque hoy ya no funciona como una ruta oficial continua, muchos de sus tramos siguen vivos y conservan su carácter histórico. El paisaje cambia lentamente, sin rupturas bruscas, creando una sensación larga de continuidad. En este documental en Quatroc, la carretera se percibe como un hilo que conecta distintas realidades sin perder unidad. Cada tramo revela una parte diferente de una misma historia, hecha de movimiento, memoria y adaptación. Cabot Trail, Canadá. El entorno parece cerrarse y abrirse al mismo tiempo, creando una sensación difícil de prever. En Canadá, especialmente en zonas costeras como la isla de Cape Breton, la vida se adapta a un paisaje que cambia con el clima, la luz y las estaciones. No es un escenario inmóvil, sino un territorio vivo, y eso influye en la manera de habitarlo. La baja densidad poblacional y la amplitud del espacio refuerzan una percepción distinta del lugar, donde el silencio, la distancia y el horizonte tienen un peso especial. El Cabot Trail recorre aproximadamente 300 kilómetros, uniendo montaña y océano en una misma ruta. La carretera asciende y desciende constantemente, siguiendo el relieve natural sin imponerse sobre él. En algunos tramos, el bosque envuelve el camino. En otros, la vista se abre por completo hacia el Atlántico. El recorrido se percibe como una sucesión de cambios suaves pero continuos. No hay una imagen única que domine la experiencia. Todo el trayecto funciona como una transición gradual entre distintas formas del paisaje. El tiempo aquí no desaparece. Aquí
Aquí el tiempo no se borra, queda visible en la piedra, las fachadas y el ritmo de la ciudad. Praga es un lugar donde la historia no permanece separada de la vida diaria, sino que acompaña cada calle y cada recorrido. La República Checa conserva una identidad cultural fuerte, donde la arquitectura histórica sigue teniendo presencia real en el presente. Caminar por sus calles permite cruzar distintas épocas sin salir del mismo espacio. Esa continuidad marca la experiencia desde el primer momento. El Charles Bridge, con unos 516 metros de longitud, cruza el río Moldava y conecta zonas clave de Praga. Construido en el siglo XIV, su estructura de piedra y sus estatuas refuerzan su valor histórico y lo convierten también en un mirador urbano. Al recorrerlo, el ritmo se vuelve más lento, porque el puente invita a mirar el agua, las torres y el movimiento de la ciudad. No se percibe solo como una vía de paso, sino como un espacio donde Praga se observa mejor. Cada paso añade una nueva perspectiva, uniendo arquitectura, río y vida urbana con una misma coherencia. Sani Pass, Sudáfrica, Lesoto. El terreno no se adapta para hacer el paso más cómodo. Permanece duro. Irregular y dominante, y eso transforma toda la experiencia. Entre Sudáfrica y Lesoto, la vida se desarrolla a una altitud que influye en el clima, los desplazamientos y la manera de habitar el lugar. En estas zonas, las comunidades han aprendido a convivir con un entorno exigente sin intentar domesticarlo. La cultura local refleja esa adaptación diaria, donde la naturaleza no actúa como fondo, sino como una fuerza que marca el ritmo. El Sani Pass asciende hasta más de 2.800 metros, por un camino de grava que sigue la montaña sin suavizarla. Las pendientes son fuertes, las curvas cerradas y la atención debe mantenerse en todo momento. No hay tramos pensados para relajarse por completo.
La carretera se percibe como una continuación del propio terreno, sin una frontera clara entre lo construido y lo natural. A medida que se avanza, el paisaje se abre y la altura se vuelve más evidente, creando una experiencia donde cada metro exige precisión, calma y adaptación. Garden Route, Sudáfrica. El cambio aparece de manera gradual, casi sin anunciarse. La costa sur de Sudáfrica reúne en un mismo recorrido bosques cerrados, playas abiertas y zonas montañosas que se alternan sin romper la continuidad del paisaje. La vida en esta región se mueve en un equilibrio constante entre la naturaleza y la presencia humana. No existe una división rígida entre ambos elementos. Todo convive en el mismo espacio, creando una sensación de fluidez que acompaña el trayecto. La Garden Route se extiende aproximadamente 300 kilómetros, conectando distintas localidades entre el océano y el interior cubierto de vegetación. Su trazado alterna tramos rodeados de bosque con secciones abiertas donde el horizonte se despliega hacia el mar. El recorrido se percibe como una transición continua entre ecosistemas diferentes, pero unidos por una misma lógica visual. Cada tramo cambia la luz, el color y la profundidad del entorno, mientras el conjunto mantiene una coherencia natural y serena. Great Ocean Road, Australia. Australia es un país donde la vida se abre hacia el exterior, con una conexión muy directa con la naturaleza. Entre playas infinitas, desiertos amplios y bosques costeros, el entorno influye profundamente en la forma de vivir. Según datos oficiales australianos, gran parte de la población vive cerca de la costa, lo que refuerza una cultura ligada al mar, al aire libre y a los espacios abiertos. Aquí, la calma y el respeto por el entorno forman parte de lo cotidiano, creando una sensación de libertad difícil de encontrar en otros lugares. La Great Ocean Road recorre más de 240 kilómetros por la costa sur del país, mostrando uno de los paisajes más espectaculares de Australia. Construida por veteranos como homenaje histórico, esta carretera combina acantilados, playas y formaciones rocosas icónicas como los 12 Apóstoles. Cada tramo cambia la perspectiva, entre curvas suaves y vistas abiertas al océano. El recorrido se vuelve una experiencia visual continua.
donde el sonido del mar y la amplitud del paisaje crean una conexión inmediata con el entorno. Es un viaje que no impresiona de golpe, se queda poco a poco. Trollstigen, Noruega. Trollstigen, Noruega. Desarrolla a una altitud que influye en el clima, los desplazamientos y la manera de habitar el lugar. En estas zonas, las comunidades han aprendido a convivir con un entorno exigente sin intentar domesticarlo. La cultura local refleja esa adaptación diaria, donde la naturaleza no actúa como fondo, sino como una fuerza que marca el ritmo. El Sanipa Más de 1000 fiordos atraviesan el país como cicatrices de agua y roca, mientras la filosofía del Friluftsliv invita a salir al exterior, respirar profundo y reconectar con lo esencial. Trollstigen es una de esas rutas que no solo se recorren, también se sienten. Esta carretera asciende entre montañas a través de 11 curvas cerradas, hasta alcanzar aproximadamente 850 metros de altura. En cada tramo aparecen nuevos paisajes, valles profundos, paredes rocosas y cascadas que caen con fuerza constante. La zona ha sido acondicionada con miradores e infraestructuras seguras, integradas con cuidado para respetar el entorno. Aquí, Trollstigen no impresiona por la velocidad, sino por la manera en que invita a detener la mirada. Y mientras el camino avanza, queda una sensación muy simple. Algunos lugares no necesitan exagerar para quedarse contigo.